Hola chavos, vamos a hacer un pequeño ejemplo con respecto al sistema de fuerzas. Vamos a encontrar la fuerza resultante que está actuando sobre este objeto, el cual está sometida a la acción de dos fuerzas, una de 10 newtons y otra de 8 newtons. Esa línea de Y es una línea imaginaria que solamente nos indica los ángulos en los cuales está aplicándose esas dos fuerzas. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Recordemos el diagrama de cuerpo libre es aquel en donde nosotros vamos a eliminar todos los detalles y solamente vamos a poner las fuerzas que están actuando sobre el objeto. No importa cuál de las dos yo considere como mi fuerza 1 o como mi fuerza 2. Así que pues a este de acá le voy a poner yo mi fuerza 1 y a este de acá le voy a poner fuerza 2. Podemos hacerlo al revés, no importa. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar en el diagrama de cuerpo libre? Bueno, si se fijan, esta fuerza está actuando con esta dirección hacia acá. ¿Sí? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, desde el origen, ¿sí? Que es aquí, sobre el cual se están aplicando las fuerzas, a partir de ahí, en ese mismo sentido, voy a colocar yo mi fuerza número 1. Entonces, observemos, esta fuerza va hacia acá, por lo tanto, de aquí hacia acá, voy a colocar yo mi fuerza número 1, que tiene un valor de 10 newtons. ¿Qué ángulo tiene esa fuerza? Bueno, pues observemos si nosotros prolongamos esta. Observemos aquí entre esta línea y esta línea se forman ángulos opuestos y recordemos que ángulos opuestos son iguales, por lo tanto este ángulo de aquí es igual a 45 grados. ¿Qué pasa con la segunda fuerza? Bueno, pues la segunda fuerza se dirige hacia acá. Entonces aquí en el diagrama de cuerpo libre pues yo la voy a colocar de aquí hacia acá con este mismo sentido. ¿Qué ángulo va a formar? Bueno, pues si yo prolongo observemos, este ángulo de aquí es igual a este ángulo que se forma acá, son opuestos, por lo tanto este ángulo de aquí va a ser igual a 60 grados, ¿sí? Y este tiene un valor de 8 newtons. Ya que tengo mi diagrama de cuerpo libre, ya puedo empezar yo a hacer mi sumatoria de fuerzas X y mi sumatoria de fuerzas Y. Recordemos que cada fuerza tiene dos componentes, tiene una componente X y una componente Y. ¿Sí? Esta fuerza 1 tiene una componente X que se dirige hacia dónde, pues hacia acá. Tenemos Fx1 y tiene una componente Y que se dirige hacia dónde, pues hacia arriba. Vamos a llamarla Fy1. Lo mismo para esta segunda fuerza, ¿sí? Observemos, la fuerza X se dirige hacia acá, por lo tanto hacia acá va a tener una Fx2, la voy a colocar como Fx2, y también hacia arriba tiene otra fuerza. Entonces acá, esta es más pequeña, es de 8 newtons, así que lo voy a poner un poquito acá abajo. Entonces aquí tenemos nuestra Fy2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hacer la sumatoria de todas esas fuerzas X y sumatoria de fuerzas Y como primer lugar. Recordemos cuáles son las funciones que nos van a servir para encontrar la componente X y para encontrar la componente Y. Bueno, para la componente X vamos a apoyarnos de la función coseno y para la componente Y vamos a apoyarnos de la función seno. Entonces vamos a empezar haciendo la sumatoria de las fuerzas X. Vamos a llamarle fuerza resultante X. ¿A qué va a ser igual? Bueno, pues a sumar Fx1 más Fx2. Entonces va a ser Fx1 menos, ¿por qué negativo? Pues observemos, la Fx1 se dirige hacia acá, en el eje de las X, todo hacia la derecha es positivo y todo hacia la izquierda es negativo. Entonces Fx2 va a ser negativa, entonces sería menos Fx2. Bueno, ¿cómo encontramos Fx1? Bueno, pues multiplicamos la fuerza 1 por el coseno del ángulo 1, menos, como calculamos la fuerza 2, Fx2, pues sería fuerza 2 por el coseno del ángulo 2. Sustituimos los valores. F1 tiene un valor de 10 newtons por el coseno del ángulo 1. ¿Qué ángulo tenemos? Pues 45 grados. Menos la fuerza número 2, que tiene un valor de 8 newtons por el coseno de ¿qué ángulo tenemos? 60 grados. Nos apoyamos de la calculadora para hacer los cálculos y tenemos que sería 10 por el coseno de 45 va a ser igual a 7.4
0,710 newtons menos 8 por el coseno de 60. Nos daría 4 newtons. Hacemos las operaciones. 7.0710 menos 4 nos da un valor de 3.071 newtons. Ya tenemos aquí la sumatoria de todas las fuerzas X, que sería este menos esta de acá. Observemos ahora para la sumatoria de las fuerzas Y. Vamos a apoyarnos ahora de la función seno. Entonces vamos a llamarle fuerza resultante Y va a ser igual a la Fy1 más la Fy2. Aquí sí las dos van a ser positivas. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el plano cartesiano, ambas se dirigen ¿hacia dónde? Hacia arriba. Por lo tanto, ambas van a ser positivas. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la Fy1? Bueno, pues va a ser igual a la fuerza 1 por el seno del ángulo 1 más, ¿cómo calculamos la Fy2? Pues va a ser igual a la fuerza 2 por el seno del ángulo 2. Si fijan, se parece mucho a esta fórmula, nada más que en lugar de utilizar la función coseno, pues solamente se utiliza la función seno. Sustituimos los valores y tenemos que para la fuerza 1 va a ser igual a 10 newtons por el seno del ángulo 1, que tenemos 45 grados, más fuerza 2, que tiene un valor de 8 newtons, por el seno del ángulo 2. ¿Qué ángulo 2 tenemos? Pues 60 grados. Nos apoyamos de la calculadora y tenemos la primera, 10 por el seno de 45 va a ser igual a 7.0710 newtons más 8 por el seno de 60. 8 por el seno de 60 tenemos un valor de 6.9282 newtons. Y por último, sumamos estos dos valores. Entonces, 7.0710 más 6.9282 tenemos un valor de 13.9992, que pues newtons. Y con esto ya tenemos nosotros la sumatoria de las fuerzas X y la sumatoria de las fuerzas Y.